Nítido, nítido. Gracias. Muy bien, entonces solo recapitulando, bueno, solo vamos a iniciar la grabación antes de... Si no, vamos a ver. Solo me confirman si se ve por ahí la ventanita de Paint. Sí, sí, se logra ver. ¿Sí se ve la ventanita? No. Iniciamos ahí la grabación. Listo, ahora sí. Entonces, recapitulando, básicamente lo que tratan estas distintas configuraciones es lograr que los transistores se coloquen en distintos puntos según su gráfica. Si recuerdan que teníamos una parte de saturación, una parte de operación y otra parte de corte. ¿Sí? Entonces, la que vimos la semana pasada, básicamente lo que busca es colocar el transistor por medio de una polarización base emisor. Eso quiere decir que la polarización o la malla o la forma en que conecto pues tiene que ver más con la base y el emisor. Busca colocarlo en la región de operación, ¿sí? Ahora, obviamente como todo esto, antes de llegar a su región de operación, tiene que llegar a su región de saturación. ¿Alguien me puede recordar o alguien se recuerda qué es la saturación? ¿Qué sucede cuando se satura principalmente un diodo? ¿Qué sucede cuando se satura un diodo? ¿Alguien? O en general, ¿qué es la saturación? ¿Nadie? Cuando se polariza inversamente. ¿Se polariza inversamente? No. No es cuando se polariza inversamente. De hecho, la saturación en un diodo, por ejemplo, se da cuando se polariza de forma directa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? O en general, independientemente de si es un diodo o cualquier otra cosa, ¿qué es lo que pasa cuando algo se satura? Colapsa. En todo caso, colapsaría el diodo. Es cuando el voltaje de 0.7 es mayor. O sea, es mayor que 0.7 voltios. Exacto. Bueno, si para fines más prácticos, si ustedes saturan una esponja, quiere decir que llegó al máximo de agua que puede absorber. Y una gota más, y esa gota se diría que ya no es absorbida por la esponja, sino que se empieza a liberar, ¿sí? Ustedes si han alguna vez en su vida jugado con esponjas, pues, se han dado cuenta de eso, que llega a un punto máximo en que no pueden contener más líquido. Y entonces ahí es donde está saturado. Y cualquier exceso, pues empieza a salir. Entonces, similar es lo que sucede con los diodos, específicamente en el valor este de 0.7 voltios. Ese 0.7 voltios es lo máximo que puede contener un diodo de silicio y cualquier milésima de voltaje, centésima de voltaje extra se dispara y por eso es que básicamente se comporta como un circuito cerrado al superar ese valor de voltaje, ¿sí? Porque se satura, entonces ya no da más y cualquier otra cosa la va a dejar pasar, ¿sí? Solo para que lo tengamos siempre en mente. Entonces, los transistores también se saturan, porque si no, bueno, recordando la configuración o la construcción de un transistor, está hecha básicamente de dos diodos, ¿sí? Aquí
esto sería un diodo y aquí es como que fuera otro diodo, ¿sí? Para fines prácticos. Entonces, así como un diodo llega a una región o a un punto en que se satura, pues un transistor también se satura. Y nosotros pues podemos calcular la corriente de saturación. ¿Sí? Es un valor que sirve bastante en diseño. Entonces, en un diodo normalmente la saturación se ve en la corriente del colector en una configuración como la que estuvimos trabajando la semana pasada, solo para hacerles memoria, que es la configuración de polarización fija. La que estuvimos viendo la semana pasada es la siguiente, que es, aquí tengo mi transistor, mi colector base y emisor, el emisor conectado a tierra. En la base yo coloco una resistencia que va a voltaje y en el colector tengo también una resistencia que va a ese mismo voltaje, ¿sí? Y obviamente pues aquí tengo un condensador y aquí tengo otro condensador que me servirían para entradas y salidas de corriente alterna, pero esa parte no me interesa ahorita, ¿sí? Entonces, normalmente la corriente que se ve de saturación es la corriente IC, que es básicamente la corriente en el colector y que atravesaría el transistor desde el colector hasta el emisor, hasta encontrar tierra, ¿sí? Entonces, la región de saturación de cualquier transistor, si recuerdan la gráfica que hicimos antes, se vería de esta manera, donde tengo aquí el voltaje entre colector y emisor, y aquí la corriente en el colector. Entonces, hay un voltaje de colector emisor en que va a hacerse esa saturación o ese disparo que estuvimos viendo, que si lo traducimos a términos de diodos, sería el 0.7 del silicio, ¿sí? Entonces, hay un voltaje entre colector y emisor que hace que se sature esa región y pues la corriente obviamente empiece a pasar. Entonces, lo normal es que si ustedes tienen ese voltaje entre colector y emisor, que es el punto de saturación, lo que sucede es que la corriente pues va a empezar a subir un poco hasta llegar a esta parte de saturación y se va a mantener en ese valor. Entonces, la región de saturación sería esta, que es básicamente la región en que el transistor entre colector y emisor alcanza la corriente de colector máxima y luego se mantiene en ella, ¿sí? No va a tomar un valor más alto, se va a mantener en ella y ahí es donde pues, se considera que está saturado. Esto sería una gráfica de saturación real y eso en una aproximada que es muy cercana. O sea, si se dan cuenta aquí, pues tengo una escalación, o sea, inicio en la corriente cero y poco a poco va subiendo conforme el voltaje sube hasta alcanzar su valor máximo. Y la versión aproximada o idealizada sería así. Siempre el voltaje colector emisor y el voltaje y la corriente en el colector. La ideal sería pues que inmediatamente se sature y alcance su valor casi que con valores colector emisor cero. ¿Sí? ¿Solo alguna duda por el momento con respecto a esto de saturación? Bueno, entonces, ¿cómo determino yo esa corriente de saturación? Pues básicamente tiene que ver con esto que está acá. Lo que me interesa es prácticamente encontrar el valor de la corriente en el colector que tomaría y pues con eso se saturaría.
Y normalmente pues es lo siguiente. Ahí sí que si se dan cuenta, pues la única resistencia que hay en ese trayecto de la flecha roja en el transistor es la resistencia que está en el colector. Y el voltaje que está acá es el que introducimos con el VCC, o sea, la fuente de voltaje que conectamos. Entonces se dice que la corriente en el colector de saturación simplemente va a ser el voltaje que le coloquemos dividido la resistencia en el colector. ¿Sí? Así de simple. Entonces, en este tipo de conexión, si algún día les preguntan, determina el nivel de saturación, les están preguntando la corriente en el colector de saturación y simplemente se calcula de esta manera. Entonces, ¿alguna duda por el momento? Pues me dije, a partir de que empezamos con los ejemplos. ¿Perdón? ¿En qué ¿Podrías página repetir? empezamos con los ejemplos? Ejemplo para esto específicamente. No, de los temas que hemos visto anteriormente, del libro, para irnos ahí. Ah, mira, ejemplos de esto, del tema anterior, hicimos el 4.1 nada más. Vamos a hacer otros de la parte de ejercicios. Y de ahí, déjame ver, ¿hemos hecho algún ejemplo antes? Yo creo que sí, ¿verdad? Bueno, y lo anterior, no hemos hecho ejemplos como tal, porque solo son las formas de conexión. O sea, ahí no hay un cálculo que hagamos. Sí, solo es como para que vean de dónde viene. Esto que estamos haciendo ahorita es donde realmente se hacen la mayoría de los cálculos. Ya los Yo, análisis. gracias. Sí. No hay problema. Igual vamos a hacer varios, no te preocupes. Solo porque muchas veces ya los ejercicios más adelante, pues no solo les piden, bueno, les piden corriente en el colector, corriente en la base y así como el ejemplo anterior, pero también de una vez incluyen la corriente de saturación y esas cosas, que son solo como que detalles extra que se van agregando. Entonces, para tener de una vez de dónde viene y hacer los ejemplos, los ejercicios como tal, pues de una vez les estoy dando esta partecita y ahorita pues vamos a hacer más. Entonces, un detalle importante es que esta corriente C de saturación es específica para este tipo de conexión, ¿sí? Si yo agrego cualquier otra cosa o conecto de cualquier otra manera el transistor, el análisis cambia, ¿sí? Entonces, a esta conexión se le conoce polarización directa, base emisor, ¿sí? Esta es polarización directa, base emisor. Entonces, ahora sí, déjenme buscarles un ejercicio para resolver acá. Vamos a ver. Aquí está. La verdad hay pocos ejercicios, pero bueno, no importa. Entonces, este es el problema número 3 o 4.3 de la página 232. ¿Sí?
Ejercicio 4.3, página 232. Y dice lo siguiente. Para la configuración de polarización fija, que es lo que hemos estado viendo, determine la corriente en la base en operación, la corriente en el colector en operación, voltaje colector emisor en operación, voltaje en el colector, voltaje en la base y voltaje en el emisor. Sí, son varias cosas. Y básicamente la figura o el circuito es el siguiente. Vamos a poner aquí. Tengo mi transistor. Recuérdense que siempre tienen que validar que la forma en que está conectado sea de esta manera, ¿sí? Si está de cualquier otra manera, no es el tipo de configuración que estamos viendo. Solo permítanme un momento. Ahí está. Vamos a poner acá. Vamos a hacer un poquito más abajo el dibujito nada más. Resistencia, resistencia. Aquí va a tierra. Aquí la resistencia es de 2.7 kilo ohms. De este lado es de 470 kilo ohms. Aquí entra una fuente de 16 voltios. Beta es igual a 90. Y pues esto obviamente va a estar acá el voltaje en el colector. De aquí va a salir el voltaje en el emisor. Y acá va a estar el voltaje en la base. Esto está más menos. Y todavía nos dan las direcciones de las corrientes. O sea, la corriente de la base en operación es esta. Y la corriente en el colector en operación es esta. Y básicamente aquí este más menos es el de el voltaje colector emisor en operación. Entonces, ¿qué nos piden? Pues lo que les había mencionado, les voy a hacer aquí la lista. Como inciso A, la corriente en la base de operación. Como inciso B, la corriente en el colector en operación. Inciso C es el voltaje colector emisor en operación. Inciso D es voltaje en el colector. Inciso E, voltaje en la base. E inciso F, voltaje en el emisor. ¿Sí? Eso es nada más lo que nos piden. Si se dan cuenta, casi nunca nos van a pedir el voltaje base emisor, porque ese ya es un valor predeterminado, que ¿cuánto dijimos que es el voltaje base emisor? ¿Alguien que recuerde por ahí? ¿0.7 voltios? Exacto. Voltaje base emisor es prácticamente siempre 0.7 voltios. ¿Sí? Entonces, ese es un dato que simplemente ya tenemos de ley. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Pues básicamente aplicamos las fórmulas o ecuaciones que ya dedujimos la semana pasada, que son específicas para polarización directa, que es este tipo de conexión que tenemos. Entonces, inciso A, nos piden la corriente en la base, ¿sí? Entonces, simplemente van a buscar por ahí corriente en la base para el punto de operación va a ser igual a BCC menos
BBE dividido RB. Así de simple. PCC es 16. El voltaje base de emisor es 0.7. Por eso es importante que siempre lo tengan en mente. 16 menos 0.7 dividido la resistencia en la base, que en este caso es de 470K. ¿Y cuánto es eso? ¿Alguien que me diga por ahí cuánto es? Exacto. 0.032 o como colocó Miguel, 32.5 miliamperios. Bueno, de hecho no sería 32.5 Miguel. Tendría que ser, para hacer los miliamperios, sería 325.53. Bueno, entonces, ponle 0.032 miliamperios. No, tampoco. El resultado que me da a mí es el siguiente. 3.25 o si lo aproximamos 3.26 mejor por 10 a la menos 5 amperios, ¿sí? O en todo caso sí se puede, o el 32.5 microamperios para que sea más. 32.6 microamperios, ¿sí? Ese sería el valor. Entonces ahí ya tenemos la corriente en la base en operación. Es simplemente aplicando la fórmula, nada del otro mundo. 32.6 microamperios. Bueno, inciso B, me preguntan la corriente en el colector. ¿Sí? ¿Esa cómo la saco? Pues simplemente, como ya tengo la anterior, pues va a ser la corriente en el colector, va a ser igual a beta por la corriente en la base. ¿Sí? Para eso me sirve beta. Entonces va a ser 90 por 32.6 micros o 32.6 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto es eso? $2.93 miliamperios. O como por acá Marcos, Marvin, perdón, por 10 a la menos 3. Es lo mismo. Muy bien. Luego nos están pidiendo el voltaje colector emisor en operación. Inciso C. Entonces buscamos la fórmula para eso. Igual es sencilla.
el voltaje colector emisor en operación va a ser igual a VCC menos IC por RC. Es una C. Todos esos datos ya los tengo, que simplemente sería 16 menos IC, que es el dato que acabamos de sacar, 2.93 milis por RC, que es, ¿cuánto? 2.7K. Entonces, el voltaje colector emisor en operación va a ser igual a exacto, 8.08 o si lo aproximan, 8.09 voltios. Gracias, casi. Muy bien. Ya tenemos hasta el inciso C. Ahora toca el inciso D, que es el voltaje en el colector. ¿Bien? Inciso D, voltaje en el colector. Este está interesante porque estos tres dependen mucho del valor que tiene el voltaje en el emisor, ¿sí? ¿De cuánto es el voltaje en el emisor según estuvimos viendo? Una vez vamos a responder el F. ¿Cuánto sería el voltaje en el emisor? A ver si recuerdan, para este tipo específico de conexión, ¿cuánto sería el voltaje en el emisor? ¿Alguien que me Ese conteste? sería igual al voltaje en el colector. ¿Voltaje en el emisor es igual al voltaje en el colector? No. Es igual a 0. Exacto. Es 0. Si ustedes colocan un multímetro en donde está esta línea, acá, y tierra, ¿cuánto les daría? Me diría 0, porque básicamente están midiendo en la misma línea de tierra. O sea, no hay una diferencia de potencial como tal. Entonces, eso nos va a ayudar para sacar el voltaje en la base y el voltaje en el colector de los otros incisos. El inciso D me piden el voltaje en la base. ¿Cómo puedo sacar yo el voltaje en la base? Pues simplemente yo sé que para este tipo de conexión el voltaje en la base va a ser igual al voltaje base emisor, que va a ser igual a 0.7. ¿De dónde viene eso? De que voltaje base de emisor es igual a voltaje en la base menos el voltaje en el emisor. Si el voltaje en el emisor es 0 y yo ya tengo este dato, pues simplemente por simple análisis sale ese 0.7. Y en el inciso E es bastante similar. Yo ya tengo el voltaje colector emisor, que simplemente sería igual a el voltaje en el colector menos el voltaje en el emisor. Entonces el voltaje en el colector va a ser igual a 8.09 voltios. ¿Alguna duda? ¿Dudas, preguntas, detalles? No hay dudas. Nítido. Bueno, entonces, si se dan cuenta, lo importante acá es identificar en qué configuración está conectado el transistor.
porque de eso depende qué fórmulas o ecuaciones yo voy a utilizar, ¿sí? Así de fácil. Y quería una consulta. Ajá. En la última de voltaje de conector emisor, ¿por qué le dio 8.9? O sea, ¿de dónde se salió ese dato? ¿Por qué? Porque voltaje colector emisor es igual al voltaje en el colector menos el voltaje en el emisor, ¿sí? Si ya tenemos que el voltaje en el emisor es cero, entonces el voltaje colector emisor va a ser igual al voltaje en el colector, porque esto es cero. Entonces, como yo este dato ya lo había calculado acá, pues simplemente es lo mismo. Pero no sería 8.09. Ah, sí, perdón, es 8.09. Ahí sí, pequeño error nada más, pero la idea es esa. Gracias ahí por la observación. 8.09 voltios. Ahí estás. Ahora sí. Ahora sí es igual. Nítido. No. Y como inciso adicional, inciso G, vamos a calcular la corriente C en saturación. ¿Sí? Para que vean que hay una diferencia entre la corriente en el colector y la corriente en el colector para saturación. Ahí simplemente utilizamos la fórmula que acabamos de ver, que es que la corriente en el colector en saturación para este tipo de conexión específica va a ser igual a BCC dividido RC. O sea, 16 dividido 2.7K. ¿Y cuánto da eso? ¿16 dividido 2.7K? 5.93, gracias casi. Y Londi. 5.93 miliamperios. ¿Sí? Entonces, es muy diferente la corriente en saturación a la corriente en el colector en operación. ¿Sí? Recuérdense que esta es en operación. Pero aquí le quitamos la Q. Se la vamos a agregar. Entonces, ¿qué quiere decir ese 5.7? ¿Por qué es mayor la de saturación a la de operación? Alguien que me diga. La de saturación es mayor a la de operación. ¿Por qué? ¿Qué significaría eso? Esto es un bono extra. ¿No? Esto no es parte del ejercicio como tal, pero quiero ver si logran identificar qué es lo que pasaría con el transistor al alcanzar esa corriente de saturación. ¿Qué pasaría? ¿Se quema? No, no se quema. ¿Alguien más? Londi se mantendría constante en esa corriente. Exacto. Hasta que se alcance esta corriente, recuérdense que mi transistor está acá. ¿Sí? Básicamente la corriente poco a poco va a ir incrementando conforme pasa de aquí para acá. Pero al alcanzar los 5.93 milis o más bien cuando se sature y llegue ese valor, ese va a ser el valor de corriente máximo que va a circular en esta parte. ¿Sí? No va a aumentar más. Ese es el valor máximo y la corriente simplemente pasa por aquí, no cambia para nada. ¿Sí? A eso se refiere. Se mantendría constante y ya no habría más variación, por más que yo suba el voltaje, por más que yo cambie la resistencia. Obviamente, si yo subo el voltaje o cambio de resistencia, esa corriente va a variar, pero cualquier otro aspecto de mi circuito de este lado
no va a alterarme nada de esta corriente, ¿sí? Si yo varío en la parte de operación, si yo varío la corriente B, también varía la corriente en C, ¿sí? En cambio, si yo llego al punto en que se satura, por más que yo haga cambios acá, esa corriente se mantendría acá. O sea, si IB sube más, el valor máximo que voy a tener en IC va a ser 5.93. ¿Estamos? Bueno, dudas, preguntas, comentarios, detalles. ¿No? Bueno, entonces si se dan cuenta es bien sencillo, solo es de identificar primero cómo está conectado el transistor y ya con eso pues utilizamos las ecuaciones que corresponden a ese tipo de configuración. ¿Sí? Bien sencilla. Y entonces para terminar hoy vamos a ver un tipo más de configuración, que es el siguiente. Solo puedo quitar esto ya, antes de... Sí, Inge. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver el otro tipo de configuración que existe, que es configuración de polarización de emisor. ¿Sí? En el anterior el emisor iba directo a tierra. En este vamos a polarizar el emisor y se hace de la siguiente manera. Solo vamos a poner acá. Uy. Polarización de emisor. ¿Sí? Y la forma en que se conecta esto es la siguiente. Entonces la polarización se da simplemente agregando una resistencia en el emisor. ¿Sí? ¿Qué va a pasar ahí? Pues voy a hacer que esa resistencia me genere una caída de potencial y entonces hay una diferencia de potencial que se traduce en un voltaje. Entonces aquí tengo resistencia en colector, ahora agrego resistencia en emisor y resistencia en base. Siempre acá, si yo agrego un condensador y acá agrego otro condensador, podría tener una entrada y una salida de corriente de voltajes alternos, como para transformar señales. Eso es un análisis que vamos a hacer más adelante. Y luego aquí viene IB, por acá IC, y ahora vamos a agregar IE. ¿Sí? Es bastante similar al anterior. La gran diferencia es esta resistencia en el emisor. ¿Sí? Eso hace que, pues, obviamente haya un comportamiento distinto y tenemos que hacer entonces distinta forma de análisis. O sea, en el análisis anterior analizamos una malla de este lado y una malla de este lado. Esa malla ahora, gracias a esta resistencia, se va a ampliar. ¿Sí? Y obviamente acá también la malla va a cambiar. Ya redibujándolo lo vamos a ver mejor, pero vamos a quitar eso para esto redibujado, para ya analizarlo un poco más fácil.
se vería de la siguiente manera. Si quieren, de una vez voy a dibujar solo la parte de la malla entre la base y el emisor. Tendríamos esto. Ahorita solo me interesa lo que pasa entre la base y el emisor. Esto se vería así. Aquí viene la resistencia de la base al voltaje positivo. Esto va negativo. Y acá vendría ahora la resistencia en el emisor. Y esto pues sería la parte común que va a tierra. ¿Sí? Aquí yo tendría VCC, RB y RE. ¿Sí? Y la corriente circularía en esta dirección. ¿Estamos? Y acá pues siempre tendría más menos el voltaje base emisor. Entonces ahí se hace un análisis como lo hicimos antes, de utilizando las leyes de Kirchhoff. Hacemos la sumatoria de voltajes. Pongamos solo la formulita por acá. Nos quedaría BCC menos, en este caso, esta corriente en rojo, pues obviamente sería IB. ¿Sí? Entonces nos quedaría como... bueno, y aquí tenemos, ese es un detalle, IB y también tenemos IE. Entonces, haciendo las leyes de Kirchhoff, tendríamos BCC menos IB por RB menos el voltaje base emisor menos IE por RE y todo esto sería 0. ¿Sí? ¿Por qué la corriente aquí de la IB no es la misma que IE? Porque recuérdense que en IE entra un factor que le introduce IC y IC está relacionado a IB, entonces hay una relación entre todas las corrientes. Si yo altero IB, altero IC, y si altero IC, altero IE. Es una relación que se hace por ahí, que por ahí habíamos visto antes que haciendo la correlación entre eso nos quedaba que IE es igual a beta más 1 por IB. ¿Sí? Ese es el factor en que se altera IE dependiendo de la variación de IB. Y ya uniendo todo esto en análisis y despejando, lo que nos interesa encontrar es la corriente B. Simplemente la ecuación nos quedaría de esta manera. Esto es introduciendo esto acá y ordenando la ecuación. Queda como IB es igual a BCC menos el voltaje base emisor dividido RB más beta más 1 por RE. ¿Sí? Esta es la ecuación para encontrar la corriente en la base en este tipo de conexión. ¿Estamos?
Y acá hay una parte bien importante. Si ustedes van a usar este circuito para transformar señales, si acá, voy a ponerlo en verde, aquí en la entrada, aquí donde está esta llave verde, ustedes conectan una señal, ¿sí? Como básicamente están conectando elementos entre esto y estos puntos, necesitan saber la impedancia. De entrada, ¿alguien recuerda el tema que les comenté de la impedancia? Que dependiendo de los valores de impedancia, pues puedo hacer una máxima transferencia de potencia o hacer que la potencia no se transfiera al 100%, ¿sí? Entonces, es importante saber esa impedancia. ¿Y cómo se determina? Pues relacionando las dos resistencias. En su libro, pues simplemente hacen esto. Tienen su transistor. Acá está la resistencia del emisor. Y acá, obviamente, va a ser la entrada de la base, ¿sí? Ese es el punto importante. RB no toma en cuenta porque si ven bien acá el circuito original, la entrada no pasa a través de RB, sino que es solo en el de la base, ¿sí? Entonces, para encontrar esta impedancia, hay una relación que es la siguiente, que RI, que sería la impedancia, va a ser igual a beta más 1 por la resistencia en el emisor, ¿sí? Eso es solo si algún día necesitan hacer el cálculo. Y eso es lo que significa esa RI, sería el valor de impedancia a la entrada entre estos puntos. ¿Estamos? Entonces esa es la primera parte. Sí, aquí estamos analizando solo la parte entre la base y el emisor. Toca ahora hacer la malla que se forma entre el colector y el emisor, que quedaría de la siguiente manera. Tengo mi transistor. ¿Qué pase atrás de la base? No me importa. Aquí tengo mi resistencia, el voltaje VCC, mi otra resistencia, y aquí el punto común que va a tierra. RE, RC y BCC. ¿Sí? Y aquí tendría la corriente circulando hacia acá, la corriente C. Y como les dije antes, acá vendría la otra corriente que sería IE. Estamos acá, entre estos puntos, más o menos, siempre tengo el voltaje colector emisor. Y pues hago el análisis bastante similar a lo que hicimos ya entre base y colector, siempre utilizando las leyes de Kirchhoff. ¿Sí? Entonces, acá hay una parte bien interesante, que es que al momento de que se satura y llego a la parte de saturación, recuérdense que esta corriente IC básicamente se extiende hasta acá. Entonces yo puedo decir que la corriente en el emisor sí va a ser igual a la corriente en el colector. ¿Sí? Entonces eso nos va a ayudar al momento de hacer el análisis de Kirchhoff. Que simplemente nos quedaría como VCC menos IC por RC menos VCE menos IC por RE. Que de una vez aplicando esa igualación y todo esto va a ser igual a 0. Entonces, buscando lo que nos interesa para esta parte que sería el voltaje VCE, si hacemos un simple despeje nos queda que es igual a VCC menos IC por RC más RE. Tengo mi otra ecuación ahora.
Y luego pues tengo que para encontrar el voltaje en el emisor simplemente es la corriente que circula en el emisor por la resistencia que tengo ahí. Así de simple. Y haciendo análisis similares para más detalle, vamos a ver el voltaje en el colector. Simplemente va a ser el voltaje VCE menos, perdón, esto lo estoy poniendo mal, ahí está. Es voltaje colector emisor sería entonces igual al voltaje en el colector menos el voltaje en el emisor. Entonces, si yo quisiera específicamente el del colector, como en este caso el del emisor no es cero, simplemente me quedaría como el voltaje VCE más el voltaje en el emisor, ¿sí? Entonces, aquí sí ya tengo que tomar en cuenta eso. Lo mismo sucede con el voltaje en la base. El voltaje en la base simplemente es el voltaje base emisor más el voltaje en el emisor. Y si hacen sustituciones como las que hicimos, simplemente nos va a quedar esto como VCC menos IC por RC. Y esto también se puede colocar como VCC menos IB por RB. Son maneras alternativas. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas, detalles con esto? Si se dan cuenta, pues lo que interesa de esto es que al agregar esa resistencia extra, todas mis ecuaciones cambian. Entonces, se podría decir que tengo nuevas ecuaciones que utilizar al momento de hacer análisis. Sí, son muchas fórmulas. Entonces vamos a hacer un ejemplo de cálculos con esto. O sea, básicamente todo es como lo mismo, como para cada circuito específico que analizamos, pues no tenemos que pasar por todo esto de sacar la malla y después la otra malla y deducir las fórmulas, sino que como es ya un estándar de una forma de configuración, pues ya tenemos la base de cómo debería de quedar. Entonces, no es que cada vez que se haga un análisis tengan que usar las mismas fórmulas, las mallas y todo lo demás. Solo la primera vez se hace. Solo denme un momento. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo rápido de esto. No es nada del otro mundo. Sí son muchas fórmulas, pero lo importante es identificar cuándo se usa cuál y tener ahí a la mano su formulario y ya estuvo. Bueno, entonces dice, para la red de polarización de emisor, eso es lo importante, cuando les digan polarización de emisor o ustedes vean que en el emisor hay una resistencia,
pues usan las fórmulas que acabamos de sacar. ¿Sí? Dice, determine corriente en la base, corriente en el colector, voltaje colector emisor, voltaje en el colector, voltaje en el emisor, voltaje en la base y voltaje base colector. Ahorita les voy a poner la lista. Es bastante. Entonces, el dibujito es el siguiente. Este es en nuestro circuito. Tenemos nuestro transistor. ¿Podrías repetir porque no te entendí nada? ¿Qué ejercicio es ese? Perdone. Ah, no, es el ejercicio, ejemplo 4.4 de la página 172. 4.4, página 172. Entonces aquí tenemos 20 voltios, 2 kilo ohms, 430 kilo ohms, acá 1 kilo ohm, en este punto tendría un condensador para sacar señales. Acá también se introduce ahora un condensador que para el análisis ahorita pues no nos afecta en nada. Y acá otro condensador. Beta va a ser igual a 50 para este transistor específico. Y lo que nos piden es lo siguiente. Inciso A, corriente en la base. Inciso B, corriente en el colector. Inciso C, voltaje colector emisor. Inciso D, voltaje en el colector. Inciso E, voltaje en el emisor. Inciso F, el voltaje en la base. Y por último, el inciso G, el voltaje base colector. ¿Sí? Solo eso. Nada extraordinario. Entonces, si se dan cuenta, casi nunca nos piden el voltaje base emisor. ¿Por qué? Porque ya es un valor conocido que ¿cuánto sería? ¿Cuánto dijimos que es el voltaje base emisor? 0.7. Exacto, 0.7 voltios. Entonces eso siempre colóquenlo ahí para tener esa referencia. Entonces, ¿qué hacemos? Pues simplemente vamos aplicando las fórmulas conforme necesitamos. Empezamos con el inciso A, corriente de la base va a ser igual a VCC menos voltaje base emisor dividido RB más beta más 1 por RE. O sea, 20, uy, qué feo es los 20 menos 0.7 dividido en K. Ah, no, RB es, ¿verdad? R. Esta es una B, para que no se confunda. En este caso RB era 430K. Más beta más 1, que sería 50 más 1. Voy a colocar de una vez 51. Por RE, que sería 1K. Y ustedes me dicen cuánto les da. Solo denme un minutito, por favor.
Entonces, a ver, 40.1 microamperios. Uy. Entonces ahí tenemos ya corriente en la base. Inciso B, nos piden corriente en el colector. Pues ese simplemente va a ser beta por IB. Que va a ser igual a 50 por 40.1 micros. ¿Cuánto es eso? Entonces esta nos da 2.01 miliamperios. Luego en el inciso C nos están pidiendo el voltaje colector emisor. Y simplemente va a ser BSC menos IC por RC más RE. O sea, 20 menos 2.01 milis, perdón, por RC, que sería en este caso, ¿cuánto dijimos? 2K más RE, que es 1K. Entonces el voltaje colector emisor va a ser igual a
voltaje en el colector, que simplemente va a ser nada extraordinario. Podemos utilizar cualquiera de las dos variantes. Acá la más sencilla, porque ya tenemos los datos, es esta. Sería 20 menos IC, que dijimos es 2.01 milis por RC, que es 2K. ¿Sí? Entonces el voltaje en el colector nos va a dar igual a gracias, 7.98 voltios. Luego, inciso E, nos piden ahora el voltaje en la base. Igual que, no, perdón, voltaje en el emisor. Ya me estoy saltando de aquí. Voltaje en el emisor, que igual usamos, como ya tenemos datos disponibles, VCC, VC menos VCC. Simplemente va a ser 15.98 menos BCE, perdón, menos 13.97. Y esto nos va a quedar haciendo la resta como 2.01 voltios. Inciso F va a ser el voltaje en la base, que simplemente va a ser el voltaje base emisor. Ese es el valor que ya conocemos, más el voltaje en el emisor. Simplemente es 0.7 más 2.01. O sea, 2.71 voltios. Y por último, tenemos el voltaje base colector en el inciso G. Ese lo sacamos simplemente tomando el voltaje en la base menos el voltaje en el colector. O sea, 2.71 menos el del colector, que era 15.98. Aquí, pues, si se dan cuenta, nos va a quedar un valor negativo. ¿Cuánto nos da? Menos 13.27 voltios. Y ahí tenemos completo lo que nos piden. ¿Alguna duda por el momento? Adelante. ¿No? ¿Dónde está el costo?
Bueno. Entonces, ¿alguien me puede decir por qué el voltaje base colector queda negativo? ¿Qué significa eso? Y si es correcto o no está bien que quede negativo. No es correcto que quede negativo, porque no creo que exista un voltaje negativo. Bueno, que un voltaje quede negativo quiere decir que está polarizado de cierta manera el circuito. O sea, sí existen voltajes negativos. O sea, sí, El detalle sí de... está Bueno, inversa. quiere decir que está polarizado de manera inversa. Y es bueno que esté eso así, ¿o no? Sí, ¿no? Sí es correcto. Sí, para el tema de los transistores como tal. ¿Por qué? Prácticamente el voltaje VBC es este de acá, entre base y colector. Si se dan cuenta en todos los análisis que hemos hecho, nunca hemos tomado en cuenta alguna malla que se dé en esta región, ¿sí? Entonces, para esta configuración en particular, está bien que sea inverso porque yo no quiero que circule corriente acá, entre la base y el colector, ¿sí? Sino que lo que me interesa es enfocarnos en esta malla que se genera de este lado y en esta que se genera de este lado. Por eso es correcto que ese voltaje para esta configuración quede negativo, porque quiere decir que estoy polarizando esa región que les puse en rojo de manera inversa, ¿sí? Y recuérdense que en diodos, si yo polarizo de manera inversa, pues se comporta como un circuito abierto. ¿Estamos? Y por último, solo para ya terminar este tema y el día, simplemente nos queda el último detalle que vimos en la configuración anterior, que es el nivel de saturación o la corriente C de saturación, ¿sí? Para esta conexión en específico simplemente sería BCC dividido RC más RE, ¿sí? ¿Por qué me queda así? Porque yo tengo esta conexión así, tengo mi transistor, resistencia en el colector, acá es donde está BCC, y aquí tengo resistencia en el emisor. Entonces, como la corriente que va a circular por acá va a ser la misma, si siguen la ley de Ohm, pues simplemente RC más RE sería la resistencia total que se generaría en este tramo, que al saturarse esto, pues simplemente la corriente pasa, ¿sí? Entonces, así nos quedaría la corriente de saturación para ese tipo de configuración. Que dijimos que es de emisor polarizado o o polarización de emisor. ¿Alguna duda? ¿Dudas, preguntas, comentarios, detalles? ¿No? Bueno, muy bien, entonces, si no hay comentarios o detalles, eso sería todo por hoy. Dije que los videos estaba compartiendo. Sí, siempre se los voy a colocar. De hecho, voy a procurar tenérselos ya entre mañana y el lunes, todas las clases que no les he subido.
Ok, gracias, Inge. No hay problema. Y pues